Imagina que durante milenios el universo fue un cementerio de imperios. Cada especie que ascendía eventualmente caía hasta que apareció una que no entendía la palabra final. Una que convirtió la supervivencia en su religión, y cuando los observadores del universo trataron de descifrar de qué era capaz esta nueva especie, una pregunta se formuló. ¿Crees que el universo cometió un error al darle a los humanos tanto tiempo? ¿Te interesa? Entonces te va a contar la siguiente historia. Durante los últimos 20.000 ciclos galácticos aproximadamente, me había propuesto siempre animar por la supervivencia de mi equipo. Hay algunos en la Tierra, a inicios de su siglo XXI, que empatizarían profundamente con esta mentalidad sin esperanza. Los aficionados de los Browns y el Atlas principalmente. Simplemente se sentía malsano aplaudir cuando otra especie más lograba borrarse de la existencia con alegre indiferencia. Mi presa más reciente había desaparecido de una forma terriblemente aburrida, aunque nada atípica. Las armas atómicas cayeron en manos de algunos de los individuos más impulsivos de la especie, y el viejo invierno nuclear los visitó poco después. Me quedé unos cuantos miles de sus ciclos estelares locales para ver si alguno de los rezagados lograba reagruparse, pero no hubo suerte. Es sorprendentemente difícil cultivar en suelo irradiado. Sin embargo, la especie que había observado antes de esa sí había tenido en mí un verdadero fanático. Su era digital y espacial había transcurrido de maravilla y estaban bien encaminados hacia los viajes interestelares. Lamentablemente, el universo tiene sus caprichos, por decirlo menos. Me aparté con tristeza mientras un agujero negro barría sin ceremonia alguna la apacible esquina galáctica que habitaban. ¡Puf! Desaparecieron. Los humanos, en cambio... los humanos fueron un espectáculo desde el principio. Una de las innumerables sondas cuánticas de mi civilización había notado los cambios en la composición atmosférica que señalaban vida, y tuve la suerte de ser asignado a la Tierra justo cuando mi debacle atómica, mencionada anteriormente, había concluido. El temperamento de esta raza incipiente. Llegué alrededor de su año 540 y fui testigo de algunos de los conflictos internos más grandes que había visto jamás. La guerra se libraba de forma continua con todo tipo de justificaciones absurdas, y subsectores enteros de su especie sufrían una opresión monumental. Su visión del futuro era bastante limitada, aunque su inclinación al conflicto lo era mucho menos. Aún con todo eso, mantuve fiel a mi propósito, y me sentí sinceramente complacido cuando lograron evitar un conflicto nuclear tras la segunda de sus, hay que admitirlo, belicosas guerras mundiales. He visto cosas más grandes. Amenazados entre sí y motivados por la ideología, los estadounidenses y los rusos impulsaron la tecnología astronáutica a nuevos niveles con un ritmo inimaginable. No puedo recordar una civilización que haya avanzado tan descaradamente hacia la era espacial. En la misma línea, el surgimiento de su igualmente virulenta era digital condujo a un grado de globalización sin precedentes durante tiempos de paz. Una combinación inusual a los ojos de cualquier especie. ¿Debería haber visto entonces de lo que serían capaces? Sí, las cosas sin duda pintaban bien para esta audaz raza, pero su éxito desbordado estaba destinado a volverse en su contra. Créeme cuando digo que el cambio climático antropogénico fue una auténtica pesadilla en lo que respecta a eventos de extinción. Creció silenciosamente en el trasfondo, siempre oculto, y luego ignorado, hasta que fue demasiado tarde para revertirlo. El patrón que se desarrollaba en la Tierra no era inusual. Una minoría, que pronto se convirtió en mayoría, de científicos señalaba insistentemente el terror latente y advertía a los poderes establecidos. Por una variedad de razones, en realidad solo dos, arrogancia y riqueza, la amenaza se afrontó con una atención cómicamente insuficiente. Luego, la gente comenzó a morir. Los esfuerzos fútiles ante probabilidades ya inconmensurables fracasaron, y el telón cayó sobre otra especie más.
Ya había visto suficientes civilizaciones ahogarse en sus propios océanos. La ironía de que una especie sea destruida por su propia cuna no se me escapa, como para saber que los humanos iban por el mismo camino. Qué equivocado estaba. Qué manera tan espectacular de demostrarme que era un necio. La quinta década de su siglo XXI mostró la calamidad inminente. Todos los indicadores de un cambio climático irreversible estaban ahí. Los había estado registrando diligentemente en mis informes por más de un siglo, y casi nada se estaba haciendo. Entonces, ocurrió un cambio inexplicable y fantástico que eclipsó en audacia incluso sus primeros programas espaciales. Los recursos del planeta, tanto los materiales como los mentales, fueron volcados en una única solución. Ya había visto esa táctica funcionar muchas veces antes, pero nunca aplicada con tal vigor y tan tarde en la partida. Era como si estuvieran esperando estar en desventaja para que el desafío y la posterior victoria fueran particularmente dulces. Químicos sintéticos inundaron la atmósfera desde todos los rincones del globo, estabilizando el clima en apenas 10 años desde los primeros esfuerzos coordinados. Recuerdo bien el informe entusiasta que envié a casa tras aquel maravilloso cambio de rumbo. Al otro lado de la galaxia, funcionarios indiferentes pero impresionados escucharon por primera vez sobre la humanidad, y algunos de mis amigos perdieron bastante dinero en sus apuestas. Era un trabajo bastante entretenido, debo decir. En las décadas siguientes, me sentí inexplicablemente orgulloso de mi pequeño planeta, como un niño tonto con un hormiguero particularmente animado. El conflicto había caído al mínimo. La bioingeniería extendía la vida y el intelecto, y la era espacial volvía a estar en pleno auge. Observaba en silencio mientras las naves autónomas seguían con sus tareas, acumulando recursos y emprendiendo grandes proyectos orbitales. Un poco molesto, incluso tuve que mudarme de mi acogedor punto de Lagrange, como un vagabundo, cuando un enjambre de sus naves llegó a construir un depósito de combustible. Al revisar mis informes de aquella era dorada, había solo una preocupación, que anotaba con regularidad. Debía haber hecho más, decir algo, pero ¿a quién? Y esa era la creciente homogeneidad. En una gran falta de respeto al hermoso dicho, la cooperación había usurpado a la variedad como la principal especia de la vida. El mayor problema del desempleo en esa época lo sufrían los empleados de los ministerios de Relaciones Exteriores y los departamentos de Estado del mundo. No hay nada tan agridulce como hacer tu trabajo tan bien que deje de existir. En 500 años, los humanos habían establecido firmes posiciones en casi todos los rincones de su sistema solar. Aparte de algunos enfrentamientos menores entre colonias planetarias, la paz era generalizada y la prosperidad económica, sin precedentes. Podía contar con una sola mano el número de civilizaciones, entre 50 y 55, según a quien se le preguntara, que habían alcanzado tal nivel de expansión y estabilidad en toda la galaxia. El éxito, sin embargo, rara vez pasa desapercibido. En algún momento de su siglo XXV, recibí una notificación fatídica de uno de mis compatriotas en un sistema estelar relativamente cercano. Debía estar a menos de 1000 años luz. La especie que él había estado observando durante los últimos milenios ansiaba Lebensraum, o sea, espacio vital, y había puesto sus ojos en mi pequeño hormiguero. Ambos estábamos bastante apartados en los confines de la galaxia, y era seguro que las grandes potencias, incluida la nuestra, dejarían que el conflicto siguiera su curso. Sin duda, se harían apuestas, y las últimas agonías del perdedor probablemente serían transmitidas en casa, pero ninguna ayuda llegaría para ninguno de los bandos. Me costó todo mi autocontrol no advertirle a mi pequeño planeta. Qué infundado resultó mi temor. La vanguardia de las fuerzas invasoras, viajando a velocidades muy superiores a la de la luz, llegó en cuestión de pocos años. Las naves eran casi completamente autónomas,
aunque unos pocos miles de oficiales viajaron al frente por tradición. Yo solemnemente observé mientras la tragedia se desarrollaba. Las colonias en los planetas exteriores del sistema solar fueron tomadas completamente por sorpresa. El gobierno de la Tierra, por supuesto, había previsto esta eventualidad. A pesar del hecho de que aún no habían descubierto otra civilización, los humanos siempre habían reconocido que las amenazas externas no eran improbables. Se habían establecido una defensa modesta como medida de seguridad y esos centinelas sin experiencia ofrecieron una lucha valiente, que, admitámoslo, estaban programados para dar, aunque breve. Sin embargo, vi algo de auténtico espíritu en esos drones. Estaba en medio de redactar un obituario particularmente elocuente cuando me distrajo un diminuto punto de luz en dirección a Neptuno. En cuestión de minutos, aquel punto se vio acompañado por más de una docena de luces similares. Ya había recorrido la galaxia muchas veces y sabía muy bien que solo un tipo de arma podía ser visible a simple vista desde esa distancia. Una rápida investigación confirmó mi suposición. Los humanos habían tenido la previsión de colocar una colorida colección de armas nucleares en una órbita de contención a unos 30 UA del Sol. Para mi grata sorpresa, aunque sin duda mucho menos agradable para el bando receptor, el ataque inicial había sido frustrado. Envié la acostumbrada nota de burla a mis compañeros, que seguramente también estaban observando, antes de volver mi atención a la Tierra. Se habían ganado algo de tiempo. Ese fervor trajo a mi memoria gratos recuerdos de la carrera espacial original, pero ahora con todos los beneficios de un pueblo completamente unificado. Nada, y quiero decir nada, enciende tanto a los humanos como una guerra en toda regla. Había habido poco conflicto desde el siglo XXI, pero la sed de sangre estaba en sus genes, canalizando la energía de la América, Rusia y China posterior a la Tercera Guerra Mundial. La Tierra y todas sus colonias planetarias se transformaron en la mayor economía de guerra que haya presenciado jamás. En cuestión de años, tomaron cada tecnología emergente que el mundo tenía para ofrecer y encontraron nuevas formas de ampliar su aplicabilidad y producción. Jamás había visto que los cosméticos fueran absorbidos por el complejo militar industrial, pero claramente eran tiempos desesperados. Colectivamente, los astilleros orbitales producían más de 100 naves de guerra al día, construidas con los billones de toneladas de materia prima que fluían desde el cinturón de asteroides. Los ingenieros tendieron nuevas líneas de comunicación cuántica por todo el sistema solar para mejorar las transmisiones, y se enviaron sondas de exploración a los límites exteriores del sistema para crear un sistema de alerta temprana más eficaz. Lo más importante, tanto para los humanos como para el resto de la galaxia, fue que la financiación destinada a las iniciativas de viaje más rápido que la luz se multiplicó por 1000. Esa hambre, esa eficiencia, me habría hecho bien recordar entonces mis primeras impresiones sobre esa especie devorada por el conflicto. ¿Acaso no era la advertencia más evidente de lo que podrían lograr? La segunda ofensiva, cuando finalmente llegó unos 20 años después, fue recibida con una ferocidad sin igual. La ventaja numérica que los atacantes habían disfrutado al inicio se transformó en una profunda inferioridad, y en cuestión de meses, los vestigios de una fuerza antaño grandiosa fueron reducidos a ruinas en los confines exteriores del sistema solar. Mientras se iniciaban los acuerdos de paz temporales, los humanos estaban ocupados en realizar ingeniería inversa a los avanzados sistemas de propulsión de las naves enemigas abandonadas. En pocas semanas comenzó la modernización de su propia flota, y las supercomputadoras en órbita lunar, dado que el suelo era un bien preciado, empezaron a trabajar alegremente en los planes para una contraofensiva. Los Browns habían ganado el Supertazón y el Atlas había ganado el campeonato. No me pagan por hacer analogías, pero
Basta decir que la marea había cambiado. Una pequeña nota de preocupación, que debió haber sido una sinfonía, comenzó a filtrarse en mis informes. Pero eso no me impidió burlarme alegremente de mi colega, cuya civilización había sido derrotada de forma tan rotunda. Mis superiores estaban debidamente impresionados, pero no preocupados. Al fin y al cabo, esto era el borde del borde de la galaxia habitada, un lejano oeste interestelar. La contraofensiva fue rápida y brutal. A pesar de su gran interés por la ofensiva, los invasores convertidos en invadidos habían dedicado muy poca reflexión a la defensa de su propio territorio. La flota humana avanzó prácticamente sin ser molestada, pero aplastó por completo cualquier resistencia que encontró. En el transcurso de un año, habían alcanzado la capital de la oposición y negociado un armisticio. Los que observábamos el espectáculo desarrollarse, habíamos notado el cambio de los vientos y sabíamos que la victoria llegaría. Pero ninguno de nosotros predijo los movimientos que seguirían. Si alguna vez existió un descendiente mutante del destino manifiesto y la guerra preventiva, era la política que los humanos adoptaron ahora con fervor. Y en verdad, fue una progresión lógica. Tenían la superioridad en número y armamento, y el recuerdo de haber estado a punto de perderlo todo los impulsaba. Así que extrajeron de sus nuevos vasallos la ubicación de todos los sistemas estelares habitados en la región, y una preocupantemente veloz serie de conquistas siguió poco después. Solo les tomó 10 años a los humanos controlar aproximadamente el 5% de la galaxia, y aún así, el ritmo seguiría acelerándose. Una verdadera preocupación comenzó entonces a emanar de mis supervisores, aunque se encontraban seguros en sus planetas lejanos. Los jefes de estado de media galaxia estaban discutiendo acerca de este agresor advenedizo del que yo había sido responsable. Lo que deberían haber estado haciendo era prepararse. La campaña continuó, implacable y en constante expansión. Aprovechando los recursos de su creciente número de protectorados, las naves de guerra humanas se contaban por millones y se desplazaban como la sombra de una tormenta colosal sobre incontables sistemas estelares. Se tendían líneas de comunicación conforme avanzaba el frente, se firmaban alianzas apresuradas por miedo a la extinción y se establecían tributos donde era necesario. Se fomentaba una asimilación cultural suave para todos los que eran conquistados, con el fin de promover la paz mediante una homogeneidad intragaláctica. Como era de esperarse, las regiones de la galaxia que aún no estaban bajo el control de la humanidad se unieron apresuradamente mediante innumerables tratados. Demasiado poco, demasiado tarde. Aunque se libraron unas cuantas batallas fantásticas en las oscuras regiones entre las estrellas, los terrestres mantuvieron su asombroso impulso. Su avance por la galaxia se completó en apenas 200 años terrestres desde que fueron tomados por sorpresa por una civilización periférica insignificante. Si la brevedad de este relato parece una injusticia, considera que el último imperio galáctico tardó más de 10.000 años en formarse. Roma fue construida en un día. Observé con los ojos bien abiertos, informando fielmente a mi estado condenado, tal como se me había encomendado. ¿No había nada más que pudiera haber hecho? Toda una galaxia palpitaba ahora con la sangre de la humanidad, entrelazada como una vasta red de energía y poder. ¿Acaso no habían ya agotado la Tierra donde hundir sus raíces? No. Esta pequeña galaxia no bastaría para contener el imperio vibrante del hombre. Ya se extendían sus zarcillos hacia la oscuridad. Esto no era el final. No había nada más que pudiera yo haber hecho.